Uno de los siguientes pasos que debe dar la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, actuando como policía judicial, es el informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán. Estamos en una causa con preso y las diligencias se aceleran. Al igual que conocimos las cuentas y los inmuebles, parte de ellos de José Luis Ábalos, se conocerá en breve el patrimonio de Santos Cerdán. Y entre ese patrimonio, el de un piso, el de un ático en Madrid, pagado, supuestamente, por la trama de corrupción. Ahora cobran sentido estas palabras de José Luis Ábalos hace un año en una entrevista en La Sexta. Alguien puede pensar que usted ha podido llevarse también parte de esas comisiones. Pueden pensar lo que quieran. ¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no? No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme. ¿Usted no se ha lucrado? No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de 1 millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Y mis vecinos aún casi se extrañan de que siga viviendo ahí. Y aquí en Madrid estoy de alquiler. Eso es como yo vivo. Y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio. Si yo hubiera comprado un piso en Chamberí, ¿usted cree que no hubiera levantado suspicacias? ¿Cómo me estarían tratando? Entonces, ¿por qué ese trato tan distinto? Yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de 1 millón. Cuando José Luis Ábalos hizo esta afirmación, tras el estallido del caso Koldo, todos, en el Partido Socialista, en el gobierno, pensaron que el inmueble al que se refería era el de Isabel Díaz Ayuso, el del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero solo unos pocos avezados y conocedores de la implicación de Santos Cerdán en los negocios de Ábalos quizás se percataron del mensaje que el entonces diputado mandaba a su amigo y sucesor en la organización del Partido Socialista. Pues bien, no pasaron ni 24 horas y el PSOE lanzaba un ultimátum a Ábalos exigiéndole abandonar su acta de diputado y en menos de 48 horas se integró en el grupo mixto tras una encendida negociación y discusión con Santos Cerdán, que entonces seguía ejerciendo como secretario de organización y con mando en plaza. Ábalos mostró solo un piquito de la manta de la que podía tirar, motivo por el cual Pedro Sánchez no ordenó su expulsión hasta un año después, cuando el cortafuegos diseñado para encapsular las responsabilidades se trasladó de un secretario de organización al siguiente, con la diferencia de que el segundo estaba en activo en ese momento, aunque ahora ya está en la cárcel de Soto del Real. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Sin embargo, la pista inmobiliaria de Ábalos, lo que dijo en ese momento era certera. Según los investigadores, el exsecretario de organización del PSOE residía, hasta su ingreso en prisión, en un ático en el barrio de Chamberí, valorado casi en 1 millón de euros, y cuyos gastos corrían y corren a cargo de una de las empresas principales de la trama, Servinavar. Se trata de un ático de 150 metros cuadrados, 120 construidos, 30 metros de terraza, en la calle Hilarón Eslava de Madrid, en el barrio de Chamberí, como decía Ábalos, con amplia terraza y recién reformado, y sufragado, según los investigadores, según la policía judicial, con cargo a esa empresa beneficiada y coparticipada por Santos Cerdán. Además, en el último informe de la UCO se recogen las gestiones de Koldo García, del propio Koldo García, en septiembre del año 2017, para que la empresa propiedad del amigo de Santos Cerdán, Josep Anchón, y participada por el propio Cerdán, asumiera el coste del arrendamiento, un alquiler con opción a compra. El contexto de la conversación entre Koldo y Cerdán, porque esto está en una conversación,
Era unos meses después de que el entonces diputado navarro dejara el escaño en el Parlamento Foral para ser nombrado secretario de Coordinación Territorial del Partido Socialista. El 4 de septiembre de 2017, Koldo remitió a Cerdán un enlace de Idealista con la oferta de alquiler en una calle, en Fernández de los Ríos, en el distrito de Chamberí, a unas calles de su actual vivienda. En respuesta a ese enlace enviado por Cerdán, Koldo respondió: el apartamento, no te preocupes, lo coge Servinavar. Ya te contaré. Es decir, mismo sistema, mismo modus operandi que el chalet de Ábalos en Sotogrande, que ya desveló la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Servinavar, recordamos, la empresa del socio de Santos Cerdán en Navarra, en Pamplona, que fue además la beneficiaria supuestamente de una controvertida adjudicación de 76 millones de euros para las obras del túnel de Belate. Una concesión señalada por diversas irregularidades, según denunciaron en su momento tanto la mesa de contratación como el Tribunal de Cuentas de Navarra. El empresario detrás de Servinavar mantuvo hasta 4 reuniones privadas en su despacho con la presidenta de Navarra, María Chivite. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. El dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el gobierno de ningún presidente de gobierno. La igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal. Y España necesita recuperar un gobierno que sirva a una mayoría de españoles y que no se rinda a las minorías políticas. Eso es lo contrario de la democracia. Es absolutamente innegociable que el que más tiene, más paga. Si eso vale para las personas en la renta, ahora que se está pagando, o para las empresas, tiene que valer también para los territorios. Lo contrario simplemente es intentar tomarnos por tontos y a estas alturas yo ya no estoy con edad como para volver a una guardería, salvo para inaugurarlas. Por lo demás, no nos vamos a engañar. El greuge que té Catalunya en el sistema de finançament espanyol... El agravio que tiene Cataluña en el sistema de financiación español es que hay 22.000 millones que no se aplican a servicios públicos. Eso es casi el 10% del PIB. Y para que me entienda el ciudadano, es que de hoy para mañana se acabarían las listas de espera, los problemas de educación, los problemas con las infraestructuras y el problema de la vivienda. El problema d'habitatge. Bueno, pues hoy se ha escenificado una cesión que es de enorme gravedad. El cupo separatista para Cataluña. Porque hablan de financiación singular. ¿Singular qué es? Es salirte de lo común. Y cuando tú te sales de lo común, es que tú quieres comer en una mesa aparte. No quieres estar con el resto de invitados. Por tanto, que no nos cuenten ningún tipo de milonga. Lo que venimos también desplegando, la bilateralidad, que por supuesto es absolutamente compatible con la multilateralidad que siempre hemos defendido. Y sí, la fórmula, lógicamente, es aplicable a todas las comunidades autónomas. Pedro Sánchez se ha convertido en 7 años en el líder del procés. ¿Por convicción? No. ¿Por ideas? No. ¿Porque esto sea bueno para España? No. Únicamente para mantenerse en el poder y ahora para tapar toda la corrupción económica que rodea a su partido, a su familia y a su gobierno. Creo que se vio más allá, evidentemente, como les decía, ¿no?, de la posición de los distintos grupos parlamentarios. Yo sí que le diría que tras el debate que ayer vimos se ha renovado ese acuerdo, sobre todo de investidura, se ha fortalecido y por ende también el gobierno de coalición. Por la vía de los hechos y con un tribunal constitucional que le aprueba todo lo que quiere, siempre 6-4, Sánchez está reformulando la Constitución. La Constitución no permite que haya financiaciones singulares en función del código postal. ¿Qué relación tiene usted con Santos Cerdán? Pues por los cargos que representábamos ambas personas, pues estábamos condicionados a trabajar con él. ¿Ha coincidido con él muchas veces? Yo creo que 20 o así, sí. ¿Y en qué cosas de su cargo tenía que estar con él? En su condición de diputado de Navarra y persona responsable. O sea, el señor Cerdán asistía a esas reuniones como diputado por Navarra. Como diputado por Navarra. Mi compañera senadora o el señor Ramírez asistían también. Porque también son senadores. Solamente estaba él. ¡Qué casualidad! Hombre. Sobre la vulneración del interés general, tanto la propia Comisión de Venecia como el propio Tribunal Constitucional coinciden que la amnistía responde a un fin que responde a un fin legítimo y que no se sostiene, como ustedes han podido también conocer.
Esto significa que para mantener el sillón de Illa y para mantener a Sánchez con respiración asistida, el resto de españoles, en Castilla y León, por ejemplo, vamos a tener que cerrar hospitales, vamos a tener que cerrar escuelas, vamos a tener que quitar dependencia. Esta es la justicia social de la izquierda. Esta es el progresismo de la izquierda. ¿Ustedes se imaginan una reforma fiscal en la que quien más gana aporte menos y quien menos gana tenga que aportar más? En los primeros 100 días tenemos que llevar un plan de regeneración institucional y democrático del país. ¿Vamos a modificar el Código Penal? Sí. Vamos a reponer el delito de sedición, vamos a reponer el delito de referéndum ilegal, vamos a incrementar las penas por malversación, vamos a delimitar las capacidades que tiene el Gobierno en los indultos y vamos a imposibilitar que el Gobierno pueda indultar por corrupción política a ningún político sentenciado mediante una sentencia firme de un tribunal. El auto del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio. No había nada y con toda contundencia lo dice el Tribunal Supremo. Lo dije hace unos meses y lo repito hoy. Nunca nada dio lugar a tanto. No quiero ser Sánchez y, por tanto, mi objetivo político es ser casi lo contrario de lo que es y ha sido el presidente Sánchez en la historia política de nuestro país. Llevo días intentando encontrar las palabras para contaros lo que os tengo que contar. No está siendo fácil, pero lo voy a contar de la mejor manera posible, que es la manera más natural de hacerlo. Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento pues exigente, como tantos cientos de miles de españoles lo hacen al año, y las perspectivas médicas, pues tengo también que deciros que son razonables. De toda la actualidad, de las novedades que se vayan produciendo, de las nuevas investigaciones, del juez, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.